Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas En noches. nombre del Instituto de Certificación y Calidad INSECAD, quiero darle la bienvenida a todos los participantes. En este momento contamos con personas que están vinculadas con nuestro diplomado en creación e implementación de protocolos de bioseguridad. También tenemos unas personas que están interesadas en adquirir la plantilla para el diseño y la implementación de estos protocolos. Y tenemos otras personas que están pues vinculadas en el proceso del aprendizaje y de la inducción en aprender acerca de la resolución. Tenemos profesionales en enfermería, seguridad y salud en el trabajo, algunas personas que son asesores externos. Entonces, pues para todas estas personas deseamos que la información que nos va a brindar la doctora Lina Marcela les sea de mucha utilidad para cada uno de esos procesos, ¿sí? Voy a hacer la presentación de la doctora Lina Marcela. Ella es profesional en odontología, egresada de la Universidad Santiago de Cali. Ella tiene formación, además de pedagógica y herramientas digitales para la pedagogía y procesos curriculares. También tiene experiencia en la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad. Entonces, una vez dicho esto, tratar de aprovechar mucho el tiempo. La idea es que al final tengamos un espacio para las preguntas, para que aclaren muchas dudas y aprovechen al máximo el conocimiento de la doctora. Entonces, le cedo la palabra, doctora. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctora, ¿Me escuchan? ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, sí, señora. Bueno, quiero expresarles pues que estoy muy emocionada de darles, pues ayudarles en este curso, pues para hacer los protocolos de bioseguridad. Entonces, no sé, tú me dirás si damos inicio. Sí, doctora, yo creo que demos inicio. Por respeto a las personas que fueron puntuales, ya pasaron 10 minutos. De todas formas, la clase va a quedar grabada. Entonces, demos inicio. Bueno, buenas noches. Primero que todo les pido por favor a las personas que tengan por ahí prendido el micrófono que me colaboren para que, pues como no tener interrupciones de pronto por ahí de que escucho cositas. Bueno, lo que quiero hacer en este momento, en cuanto a lo de la introducción a los lineamientos de la resolución, no quiero es hablarles como de la resolución y la resolución 666, porque creo que la resolución la tenemos allí, la podemos leer, y lo que necesitamos de la resolución es como entender todas esas cositas que pueden quedar en el aire cuando estamos leyendo la resolución. Entonces yo les voy a dar una introducción después de que me imagino que todos, espero que me hablen por aquí, por la escritura, hayan leído ya la resolución 666, que es lo que pues vamos a realizar hoy. ¿Listo? Lo primero que necesitamos todos es tener la resolución clara en el sentido de haberla leído desde el principio hasta el final para poder saber a qué nos vamos a enfrentar, para saber qué dudas vamos a tener y para poder armar un cuerpo normativo en cuanto a lo que vamos a realizar cada uno en su diferente área laboral. Inicialmente, la resolución 666 es la base que se aplica en todas las actividades económicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, odontología en este momento está por fuera todavía de una resolución específica para poder abrir un consultorio odontológico, pero con la resolución 666 podemos iniciar a hacer ese protocolo de bioseguridad, de ingreso del paciente, de ingreso de los trabajadores, de la desinfección y de todo lo que se requiere para el momento en que ya tengamos que aplicar esa normatividad que salga es para odontología como tal. Para eso están todas esas resoluciones que ya se han abierto en varios campos laborales.
Entonces necesitamos es implementar la resolución 666 o sea, esa es como la base que tenemos que tener para todo lo que, para poder luego con la normatividad ir acomodando cada una de las cosas de acuerdo a su lugar de trabajo. Hay que tener cuidado porque no es solo realizar el protocolo, sino también implementarlo y cumplirlo, ¿sí? Porque si no estaríamos violando una medida sanitaria. ¿Qué pasa cuando de pronto realizamos el protocolo y ya, lo dejamos allí y decimos, bueno, el protocolo aquí está, aquí lo tengo y ya, queda en la mesa? Entonces, eso es un incumplimiento que estamos realizando. En este momento hay más de 250 documentos para reactivación laboral. Entonces, tenemos que revisar qué resolución, qué decreto, qué norma, qué lineamiento se da para nuestra empresa. Entonces, se rige uno siempre, casi siempre nos hemos regido por normas de gobierno nacional, pero en COVID-19 le dieron a los entes territoriales locales, como gobernación, alcaldías, para una facultad para ellos cumplir en sus municipios o ciudades. Entonces, quiero primero explicarles lo que es una medida de orden público, una medida de orden sanitaria y una medida excepcional, que es lo que se está dando pues ahora con todo este proceso. Una medida de orden público es una medida que realiza el Ministerio del Interior. Un ejemplo, la suspensión de los eventos masivos, la suspensión de reuniones, la suspensión de colegios, todo eso es lo que lo da es el orden público nacional. Las medidas sanitarias son realizadas por el sector salud, el Ministerio de Salud, que también puede estar acompañado de la Secretaría de Salud de cada lugar, pues de cada ciudad. Entonces, el problema entre el medida de orden público y las medidas sanitarias es que la medida sanitaria, quien no las cumpla, tiene una responsabilidad penal. ¿Qué es una responsabilidad penal? Puede ir a pagar cárcel, mientras que las medidas de orden público son multas. Por eso es que estamos viendo que la gente se reúne, que hace las fiestas, les ponen las multas, pero no pasa más de allí. En cambio, una medida sanitaria, por ejemplo, el no uso del tapabocas haría que te colocaran 1 año de cárcel o 2, de acuerdo a lo que estamos, pues, a lo que estamos incumpliendo. Hay medidas excepcionales. ¿Cuáles son las medidas excepcionales? Son las que son generadas por la emergencia en este momento. Entonces, una medida excepcional. El ARL debe ayudar a las empresas que están como en el rango de nivel, perdón, se me va, como de primera línea de infección por COVID-19 con elementos de protección personal. No los tiene que dar, debe ayudar a esas empresas a que ellos la tengan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas normas se supone que son de momento por la emergencia, pero por ahora esas normas van a quedar permanentes. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos una vacuna o que digamos ya deja de estar como el COVID-19 allí haciendo lo que está haciendo, que es tantas personas enfermas, entonces no podemos hacer cambio de estas normas y de estas medidas excepcionales. Quiero hablarles sobre la responsabilidad legal durante esta emergencia. ¿Qué pasa con la responsabilidad legal? En la responsabilidad legal estamos hablando de responsabilidad penal, de responsabilidad administrativa y de una responsabilidad civil. ¿Cuál es la responsabilidad penal? Nos da de 4 a 8 años de prisión por la violación de la medida sanitaria. ¿A quién les aplica? A los jefes inmediatos, a los gerentes, a los directores y a todos los trabajadores que incumplan con el protocolo que se les ha dado a seguir en cada empresa.
Por ejemplo, tengo el protocolo, ya lo había dicho, el protocolo de papel, lo radiqué y cuando hice el radicado lo llevé y ya empecé a laborar, abrí el lugar de trabajo y empiezo a laborar. Y la Fiscalía o la Secretaría de Salud, según el ente territorial que hayan dirigido para que haga la revisión, la vigilancia del cumplimiento y lleguen al lugar de trabajo y no esté cumpliendo el protocolo, entonces allí te dicen, bueno, te vamos a colocar una falta penal. Un ejemplo, tienes que tener jabón para lavado de manos al ingreso y a la salida del personal. Y llegan ese día, no tienes jabón, entonces te van a decir, bueno, estás haciendo un incumplimiento y entonces te vamos a colocar pues vas a tener una responsabilidad penal, ¿no? La administrativa son multas que pueden llegar a ser hasta 10.000 salarios mínimos, ¿no? Y esas multas pueden ser sucesivas. Van una vez, te revisan, te ponen una multa y si a los 8 días van y te revisan y sigues incumpliendo o te encuentran algo más, te pueden colocar otra multa sumada a la anterior que ya tenías. También hay responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de que tenemos que responder a daños a terceros por perjuicios. ¿Qué pasa? Un ejemplo, no estamos elaborando bien el protocolo dentro de la empresa y viene un proveedor. El proveedor viene, está en nuestra empresa y luego aparece con COVID-19. Cuando le hacen su cerco epidemiológico, se dan cuenta de que dentro de la empresa en la que él estuvo no están haciendo bien el procedimiento. Allí tendríamos daños a terceros. Entonces, es muy importante que cuando hagamos la resolución o hagamos los protocolos para cumplimiento, nos demos cuenta que es cuidarnos, cuidarse a nosotros, nuestros trabajadores y a ellos, a los que vienen, entran y salen. Bueno, quiero hablarles sobre rutas para radicar protocolo. La radicación de un protocolo de bioseguridad es, según el ente territorial, en el municipio, puede ser en las alcaldías, tú debes de dirigirte, entonces puede ser Secretaría de Gobierno o Secretaría de Salud, debes averiguar en dónde se debe radicar. Ellos te dicen, radicas aquí el protocolo o lo llevas a Secretaría de Salud. Si te dicen que no están recibiendo protocolos todavía para esa área donde tú trabajas, entonces te dicen, debes implementarlo, o sea, debes realizarlo, tenerlo disponible y hacer todo lo que has colocado en el protocolo. ¿Para qué? Diligenciarlo y mantenerlo al día para que el día que de pronto te hagan la visita puedas mostrarlo. Porque en algunos lugares no están recibiendo los protocolos, sino que te dicen, no, impleméntelo, puede abrir en su lugar de trabajo y nosotros vamos a hacerle la visita. Entonces, cuando vayan a hacer la visita, debes tener todo al pie de la letra, como has dicho en el protocolo que lo vas a realizar. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque en algunos municipios no reciben el protocolo, pero a los 8 días salió un decreto, salió una resolución donde dicen, no, pues hay que implementar algo más. Entonces hay que estar pendiente de las normas que se establecen por los municipios, el departamento o las normas nacionales, porque como sabemos todos, estamos en cambios porque el COVID-19 es nuevo para todos, pues relativamente nuevo. Entonces, a medida que se van conociendo las cosas que están sucediendo con el COVID, asimismo van saliendo los protocolos, las normas, los decretos y las resoluciones de cambio. Entonces uno debe estar informado, porque no pueden llegar a revisarte y decir, ay, no, pero yo lo llevé hace 8 días y hace 8 días no me lo revisaron y me dijeron que no, que me lo trajera. Entonces, estar yendo a preguntar o pendiente en la página del Ministerio de Salud, porque ahí radican todos los protocolos de seguimiento. ¿Qué debes hacer? Los pasos a seguir, que es como para tener tranquilidad de que estás haciendo bien
cuando tienes el protocolo es primero ir a la alcaldía, averiguar si ya la empresa donde tú laboras puede hacer reintegro. Si te dicen que ya puede abrir o si te das cuenta por todos los protocolos o por lo que habla el presidente, debes tener el protocolo diseñado, implementarlo y hacer los cambios en el lugar de trabajo que se requieran para que ese protocolo tenga funcionabilidad. Debes radicarlo y si no te lo reciben, estar, pues lo que te decía, al pendiente, deben de estar al pendiente de cuándo se debe radicar o si no lo van a radicar. Si les dicen que no lo van a radicar, preguntar si les van a dar autorización para iniciar a trabajar, porque se ha pasado que lo llevan, no los estamos recibiendo, pero abren sin haber averiguado, puedo abrir mi lugar de trabajo. Entonces, eso también hace que estemos haciendo una falta a pues a esa medida técnica que tenemos que tener allí, porque no es solo llevarlo y dejarlo, radicarlo y bueno, voy a abrir. No, hay que pedir autorización y saber si se puede empezar a laborar. Lo de la toma de temperatura, la desinfección de los zapatos y todo lo concerniente a desinfección, tiene que hacer un protocolo por cada uno, ¿no? Entonces, todos los protocolos se deben de llevar en el momento en que vamos a radicar estos protocolos. ¿Cómo vamos hasta allí? Pues no estoy como dentro de la resolución como tal, pero quería darles como una inducción a todo, pues global, de las cositas que debemos saber sobre antes de implementar un protocolo con la resolución. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo van? Listo. ¿Alguna pregunta en el momento? Sobre la resolución 666 de abril del 2020, pues todos sabemos que es el protocolo de bioseguridad general que aplica para todos los trabajadores, para todas las empresas y para poder empezar como a hacer reapertura. ¿A quiénes aplica? A trabajadores públicos, privados, a empleadores con todas las formas de vinculación laboral, cooperativas, empresas temporales o contratos de prestación de servicio. Todos están incluidos allí. Para la realización de la aplicación de este protocolo, el empleador debe buscar, coordinar un apoyo con la ARL. La ARL es el que le ayuda como a tomar decisiones de adaptación a situaciones que no se puedan cumplir al pie de la letra de la resolución. No es cambiar, es que pueden ayudarnos a hacer como estructuraciones cuando de pronto en la empresa no podemos cumplir con algo. Entonces la ARL es quien nos ayuda a realizar esos cambios. Un ejemplo, necesitamos un locker para el cambio de ropa con el que se trabaja con el que nosotros llegamos. Y en el lugar donde tenemos nosotros la empresa no tenemos locker, pero tenemos cajas de plástico donde podemos una que sea para implementar la ropa que viene de la calle y la otra para implementar la ropa que es de trabajo. Entonces, todo eso se va haciendo los cambios con ayuda de la ARL. Sí, la ARL, por aquí me preguntan que si la asesoría de la ARL es para la primera línea del sector salud. Sí, por ahí adelante hablo más sobre esto. La ARL es de primera línea y si existe contagio, o sea, que te puedes contagiar fácilmente. O sea, personas como el guarda, las personas... los de primera línea son pues enfermeras, médicos que están directamente relacionados y por ejemplo, el guarda de seguridad no está directamente relacionado con la persona que tiene COVID-19, pero está en constante encuentro con las personas que entran allí.
La ARL debe ayudarnos en las capacitaciones de todo lo que sea resolución 666, de cómo se implementa el protocolo, de a los trabajadores que hacen aseo para pues, la limpieza y desinfección, a las personas que trabajan de pronto en alimentos, cómo se debe hacer. Quiero hablarles de que la resolución no se debe usar en ningún momento para terminación de contratos ni en mejoramiento de condiciones laborales para las personas mayores de 60 años o que tienen una enfermedad de base, ¿sí? Entonces, esas personas deben ser removidas temporalmente a otra área de trabajo donde no haya exposición o deben de estar permanentemente en casa y cambiarlo, cambiar pues como la estrategia de qué es lo que debe hacer esa persona. No se puede darle terminación de contrato ni un desmejoramiento de condición laboral a una persona mayor de 60 años y si tiene una enfermedad de base. Y se debe promover la aplicación de Corona para los trabajadores que tengan pues un teléfono de gama donde se pueda pues hacer esto. El protocolo de bioseguridad lo puede realizar la persona encargada de su empresa, teniendo, como dije ahora, ayuda de la ARL. La ARL le debe ayudar a ver qué cambios necesitan o reformas o cositas que se puedan acomodar a la norma. No debemos dejar de cumplirla, sino cumplirla de otra manera donde quede establecido el cambio que se realiza y por qué se realiza. Entonces, cuando presentamos el protocolo, debemos decir que se hizo por ahí, escuchaba de que en algunos municipios están pidiendo como una autorización de la ARL para, les piden en las alcaldías y es eso, de que la ARL les haya ayudado como a revisar, entonces ellos nos pueden dar como una cartica donde diga que la ARL ha estado al pendiente de los cambios que se realizaron. Quiero hablarles sobre normas de habeas data, que en esta resolución no se deroga la protección de los datos personales y ustedes saben que cuando hablamos de hacer el protocolo, nos están hablando, por allá adelante dice que tenemos que, si la persona aparece infectada o dice que hay personas que estuvo cerca a personas con COVID o que viajó, esas personas uno les tiene que averiguar sobre las personas que estuvieron a su alrededor y no se puede dejar estos datos por ahí, al aire libre, ni hablar de estas personas porque en este momento se está viendo mucha discriminación por ser sospechoso de COVID-19 y usted sabe que hasta actos de violencia se han dado pues, por este proceso. Les doy pues deberían de hacerse como un consentimiento informado de cuando los trabajadores empezamos a meter el protocolo o a implementarlo, hacerles firmar un consentimiento informado que quede registrado, donde digan que van a manejar esta información de esa persona trabajadora más tal vez sus allegados, porque eso debe quedar registrado. ¿Por qué? Si esa persona llega a tener una subida de temperatura, hay que revisar su cerco epidemiológico. Y su cerco epidemiológico son sus familias, sus amigos y nuestro lugar de trabajo. Entonces, ellos deben dar ese consentimiento informado para uno poderlo manejar con la EPS, con la ARL y pues con los otros trabajos. Por ejemplo, cuando hay varias empresas que hacen conectividad, esas personas deben tener también, cuando de pronto la persona tiene una subida de temperatura, debe darse cuenta de que esto sucedió. Tenemos la obligación de realizar anotación y seguimiento de lo de la toma de temperatura, signos y síntomas que se debe preguntar todos los días, y sobre síntomas respiratorios, porque no es lo mismo tener una gripa normal, pero ahora pues todo lo estamos relacionando allí,
porque esa persona debe irse a aislamiento, ¿no? Así no sea solo un síntoma respiratorio normal de una gripe, debe ir a su EPS, o sea, no debe entrar al lugar de trabajo si tuvo o si tiene un síntoma respiratorio. Estos datos se comparten con el empleador y la empresa contratante. Si la empresa contratante pues es otra, aparte del dueño de la empresa. Quiero hablarles sobre elementos de protección personal. El empleador y el contratante son quienes toman las decisiones de cuáles los elementos de protección personal apropiadas para la empresa, porque no en todos los lugares vamos a usar los mismos elementos de protección personal. Unos necesitan más, otros necesitan menos, pero los que exigen que tenemos que tener es el tapabocas siempre y el recambio de la ropa también lo están exigiendo, ¿sí? Entonces, ya cuando empecemos a hacerlo el protocolo como tal, ahí es donde empezamos a revisar cada uno qué es lo que en la empresa se requiere como tal. La ARL debe hacer el acompañamiento también de que se entregue y se asegure de su recambio de los elementos de protección personal, revisando que las personas de seguridad y salud en el trabajo son los que hacen la revisión de que se cumpla su uso adecuado, su capacitación a los trabajadores sobre este proceso. No es entregarle el tapaboca y ya. Y entonces hoy me puse una careta y la dejo aquí, mañana cojo otra careta y me la pongo. No. No deben haber, ni deben utilizar los elementos de protección personal en la calle, eso es para dentro de las instalaciones, ni se debe prestar ni hacer intercambio de elementos de protección personal. Entonces, allí las personas de seguridad y salud en el trabajo deben ayudar a que se cumpla esto de que deben tener el uso adecuado, ¿no? Porque te entregan el tapabocas y te lo pones y acá, abajo, en la boca. Entonces, no está bien realizado el protocolo. La ARL debe estar en contacto directo con vigilancia, pues, de las personas, por ejemplo, de aseo, de vigilancia, de alimentación, por ejemplo, esas personas deben de estar en contacto, pues, con la ARL, son las que están como, es lo que yo les explicaba ahora. La ARL, que es la persona que son los que nos ayudan a estar como a que esos elementos de protección personal se les implemente a esas personas, especialmente a estas, aseo, vigilancia, alimentación, cuerpo de bomberos son los de primera línea. En limpieza y desinfección, hay que tener en cuenta que a la persona donde vayamos a comprar, el proveedor de insumos y de productos deben cumplir también un protocolo, ¿sí? Deben tener un registro INVIMA. Tienen que darse cuenta que el protocolo sea aplicable en el sector donde, o sea, que ellos también cumplan su protocolo. Entonces, hay que revisar de que ellos estén cumpliendo. Por ejemplo, se le compra a un proveedor desinfectante, jabones, alcohol, tapabocas, hipoclorito, amonio cuaternario, pero ¿y qué? ¿Cómo lo traen? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo manejan? ¿De dónde lo sacan? ¿Tienen el registro INVIMA? Entonces, tenemos también que revisar que ese proveedor de insumos y productos esté cumpliendo también la norma de bioseguridad. Se le debe dar capacitación, ¿no? Capacitación a la persona que hace la limpieza y la desinfección, que es la persona de servicios generales, la persona que va a tomar pues la temperatura y los datos, y debemos de tener una hoja de seguridad, ¿no? Que ya sabemos que se implementa en las empresas, que es donde se anota
cuándo se colocó el desinfectante, cuándo se abrió el jabón, el detergente, qué tiempo tiene de durabilidad y todas estas cosas que deben de quedar registradas para no irlas a confundir, que no se haya pasado el hipoclorito, que no vayamos a confundir un, pues un hipoclorito con otra cosa. ¿Qué hay que hacer para las personas cuando tenemos una situación de riesgo? Tenemos que tener un canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el empleado, ¿sí? Ya les había hablado de la confidencialidad, el nombre de esas personas, por ejemplo, cuando creemos que hay un contagio, esa persona debe quedar con un cerco epidemiológico que se le hace. ¿Cuál es el cerco epidemiológico? Es el trabajador y el cruce de las personas que él tuvo. Y hay que realizar un nexo epidemiológico. ¿Cuál es el nexo epidemiológico? Son las personas que estuvieron pues con ese trabajador. ¿Por qué? Hay que pedir nombres de esas personas que estuvieron en esos de 10 a 14 días con esta persona dentro y fuera del lugar de trabajo. Se debe hacer verificación de síntomas respiratorios, la toma de temperatura, la base de datos individual y tenerla en el sistema de cada trabajador. Y si se cree que hay un contagio, hay que hacer el cerco epidemiológico con el nexo epidemiológico para ver qué tanto se estuvo relacionado pues, con otras personas, ¿no? Para poder entonces revisar en el lugar de trabajo las situaciones de riesgo que hay. Esta persona se debe colocar aislada en el momento en que de pronto hay subida de temperatura, dolor de garganta, que bueno, que presente un síntoma. Entonces tenemos que aislar a esta persona, hacerle la entrevista, la persona muy calmada y hay que hablarle con serenidad y no dejar pues que los demás trabajadores empiecen como a hacer, lo vean, porque allí estaríamos incumpliendo el habeas data. Hay que ponerlo en contacto con el personal de salud, hacer notificación a sus familiares y ya ya revisando pues cómo está la persona, se manda a casa o si se manda al médico, al servicio médico, dependiendo de la situación pues que estemos enfrentando con la persona que empieza a estar enferma o empieza a mostrar indicios de COVID-19. Se debe tener un plan de comunicación para informarle a las partes interesadas. Por ejemplo, yo soy el jefe inmediato, pero esa persona va a otro lugar también a trabajar. Entonces, esa persona a ese otro lugar de trabajo también debe darse cuenta, la ARL debe darse cuenta, la familia debe darse cuenta. Y en el hospital o en el lugar donde lo vamos a mandar, más la Secretaría de Salud de la alcaldía, del municipio o del lugar de donde estemos. El primero que debe darse cuenta es el jefe inmediato. ¿Qué se debe hacer? Hay que verificar si utilizó bien los elementos de protección personal. Si no lo hizo, hay que tomar acciones inmediatas, desinfección, informar cuando la persona está en contacto estrecho con más personal del trabajo y que no ha cumplido pues esas normas de bioseguridad, que es contacto estrecho, pues menos de 2 metros y más de 15 minutos. Y la Secretaría de Salud debe saber sobre estas personas que estuvieron cerca, sus familiares. Y ya la Secretaría de Salud es quien nos ayuda a determinar si va a la casa con aislamiento preventivo o si debe de ir en ambulancia al hospital directamente para hacer allá estudios, pruebas.
En el trabajo remoto debemos también revisar lo mismo a las personas que nos están colaborando haciendo trabajo remoto, que son mayores de 60 años o que tienen comorbilidades. Hay también que hacerles esa revisión, ¿no? De temperatura, se habla con ellos porque siguen siendo empleados, siguen siendo trabajadores de nuestra empresa y son personas a las cuales debemos cuidar también para saber si también están llevando todo un protocolo. Hay que estar pendiente también de esas personas porque también hacen parte de nuestra empresa. Cuando ya hacemos la desinfección de todas las áreas donde estuvo el trabajador, la ARL debe ayudar a hacer la valoración que queda de riesgo para COVID-19 dentro de la empresa. Entonces, la ARL debe ayudar a diseñar los controles operacionales, como el inicio laboral. Un ejemplo, que la persona llega, debe tener 2 metros y luego debe ingresar a la zona de desinfección, de que se cumpla esto. El diseño y la implementación, la ARL es quien revisa también que lo hagamos como debe de ser. Y ahí les hablaba yo de un certificado de la ARL que están pidiendo en algunos municipios, después de que ellos nos ayudan a revisar el protocolo y a implementarlo y de que se cumpla, nos hacen un control, como una revisión de que sí se está realizando como debe ser. Ellos nos pueden dar una constancia con una lista de chequeo de que sí se cumple pues lo que se ha determinado en el protocolo como tal. En cuanto al trabajo remoto, bueno, es para las personas que están en trabajo administrativo, ventas, cobranzas, telemercadeo y todo lo que se pueda realizar desde casa, debemos ahora manejarlo así. Yo pienso que ahora el trabajo presencial está mucho más costoso que las personas que están haciendo trabajo remoto en casa, por todo el rigor del protocolo que nos están pidiendo para cumplir, ¿no? Entonces, que la entrada, que la desinfección, que el lavado de manos, que el tapabocas, que los trajes antifluidos, que, bueno, todas las cosas que hay que sí, hay que ponerse copias, que sí, entonces todo eso son gastos. Encima de todo el trabajo no va a ser igual porque que hay que llegar a una hora, que el que le toma la temperatura, que bueno, entonces el trabajo remoto debe aplicarse a todas las personas que más se puedan tener en casa, mejor. Quiero algunas resoluciones que vi por allí. La resolución 675 nos hablaba, es de la que es de industria manufacturera, que también la estamos repasando. La resolución 749, que es de comercio al por mayor y al por menor de alimentos y bebidas. La resolución 735, que es el manejo de domicilios para los que manejan domicilios. El decreto 768, que es la prestación de servicio público y de transporte. La resolución 682, que es construcción edificadoras. La resolución 680, que es de agua y de saneamiento básico. Sí, ahí se debe tener una planilla para las personas de trabajo remoto. En cuanto a protocolo de la resolución 675, si la revisaron, igual, todos los objetivos de las resoluciones es disminuir, mitigar, controlar el COVID-19. Entonces, ¿de qué nos habla? De las medidas locativas, las adecuaciones, qué es lo que hay que hacer, cómo lo debemos hacer. Primero, ¿qué debemos revisar? Revisar cuál es nuestro área de trabajo, dónde está nuestra área de trabajo. Entonces, cuántos empleados tengo, cómo lo voy a adecuar, qué voy a demarcar, qué tengo que cambiar.
para desinfección, ¿en dónde se van a realizar las personas? En la entrada, ¿qué se va a manejar? ¿Dónde van a colocar los implementos que traen los trabajadores? Las herramientas de trabajo y elementos de dotación, ¿qué se le pone a la persona? Que la cofia, que el tapabocas, que la careta o las gafas de monoprotección. La manipulación de insumos y productos, entonces la manipulación de residuos. Ahora en las empresas, hay algunas empresas que nunca han manejado residuos contaminados. Ahora hay que tener un lugar donde van a disponer, que debe llevar una bolsa roja, debe tener, eso debe estar marcado, y allí van los tapabocas que ya se usaron y se botan, y guantes, si se utilizan guantes. Todo eso debe también revisar dónde lo va a colocar, qué tiene que comprar, qué tiene que realizar. Sí, está bien. ¿Me van a hacer preguntas en este momento o si quiere hablemos con Liliana? ¿Está Liliana? Hola, doctora, sí, aquí estoy. Estaba como enfocadita yo en las resoluciones, entonces no sé si... No, Es tranquila, que me me quedé como corta. tranquila, me preocupa de pronto es que la reunión nos saque a todos, pero sí me gustaría que le diéramos el espacio a los participantes para que generen las preguntas y puedan ser aclaradas como puntualmente. Entonces, en caso de que nos saque, pues volvemos a entrar todos al mismo link. No sé si están de acuerdo. Vale, listo, listo. Listo, entonces hagámoslo así, doctora. Empecemos de pronto que ellos participen con sus preguntas puntuales a respondérselas y luego, en caso de que se termine la reunión, volvemos a ingresar todos. Bueno, bueno. Voy a devolverme un poquito. Pueda- Bueno, aquí lo del diseño del protocolo de bioseguridad, sí, lo puede hacer una persona, el personal que sea dueño de la empresa. No hay ningún problema, solo que debes, pues, guiarte con una ARL, ¿no? Con la ARL con la que estés trabajando. En los colegios, difícil, ¿no? La implementación de los colegios, es complicado porque no solo los profesores, son los estudiantes. Entonces, como primera medida, pues lo que se ha podido revisar es que hay que implementar el 666 y mirar si entran a un horario los profesores y se hacen unas clases en la mañana, otras en la tarde, los grupos no pueden ser grandes, unas clases virtuales, otras clases presenciales. Y en cuanto a los profesores, creo que deben de tener también recambio de ropa, una que utilicen en el trabajo y otra que utilicen cuando llegan de la calle. Y en los estudiantes es pues algo complicado, por eso pues si han visto las noticias dicen que no quieren que se abran los colegios porque los estudiantes no tienen todavía algunos, los que por lo menos primaria, no tienen la capacidad de saber que deben de estar pues con un determinado espacio. Entonces es bastante complicada el trabajo que hay que hacer para los colegios. Doctora, disculpe, entonces para ese caso, ahí por el momento sería la resolución 666. Sí, señor. Por ahora tiene que ser con la 666. Hasta que el presidente no saque un decreto como tal que diga que es la implementación para los colegios, es la única resolución, es lo único que tenemos pues como para poder protegernos de cumplir, ¿sí? Entonces, si se puede,
tener un horario de entrada, o sea, un ejemplo, primero de primaria 1 hora, luego media hora después la otra. ¿Por qué? Porque hay que revisar a cada niño y a cada profesor, no es que van a entrar todos directo, entonces ahí es difícil, es bien complicado hasta ahora. En un conjunto residencial, pero tienen, me imagino que la persona encargada, el grupo encargado, debe implementar el protocolo de bioseguridad en la entrada, ¿no? Entonces, tienen que conseguir una persona de ARL que les ayude a decir, por ejemplo, porque es que ahí es complicado porque están manejando diferentes casas, entonces, quiénes entran, quiénes salen, quiénes pueden visitar, quiénes no, o hacer un protocolo donde todos se tienen que regir a la norma. Entonces, implementan el 666 y lo dan como un comunicado. Se pueden guiar, ir a las alcaldías, a las secretarías de salud, y ellos son los que les dicen qué pueden hacer. Igual pueden entrar en el ministerio y ahí hay un link, por aquí creo que lo tengo anotadito, donde dice en el ministerio de salud.gov.co, hay un slash, si lo quieren anotar, hay un slash donde está nuevo coronavirus y ahí uno ingresa, dice documentos técnicos y ahí se encuentran todas las guías, los lineamientos, porque pues igual yo no sé de todas las cosas, pues no me los he leído todos, traté de revisar muchos, pero son muchos, es que son muchas áreas donde la gente necesita saber qué va a pasar, entonces algo que les quiero decir ahora que me hablan del conjunto residencial, por ejemplo, hay lugares donde nunca cerraron, entonces no tenían un protocolo a seguir. Entonces, ¿qué hicieron? Pues seguían haciendo lo suyo, por ejemplo, una droguería. Nunca cerraron, porque una droguería pues seguía vendiendo sus productos porque no nos pueden cerrar una droguería. Entonces ya fueron haciendo la resolución o sea, fueron implementando la resolución, entonces pueden acercarse a la alcaldía y averiguar qué sucede, por ejemplo, con un conjunto cerrado. Por ahora, me imagino que resolución 666, que es la general, es la primera, y cuando tú ya tienes una resolución aparte, debes igual cumplir con tu resolución aparte y debes estar cumpliendo la resolución 666. No puedes, no, es que, pues, no, la mía es esta. No, tienen que ir ligadas, unidas, porque es la general, es la primera y es la que es para todos los lugares de trabajo. Lo de la panadería, la ARL, debes de conseguir a alguien que trabaje que sea de ARL y te ayude a hacer eso. O sea, debes pagarle a alguien para que esa persona te ayude a hacer eso, te ayude a hacer la resolución del protocolo y que te pueda dar de pronto ese aval del que yo te hablaba, porque en municipios que lo está pidiendo. Entonces, tú te tocaría mirar qué ARL te puede servir y empezar a elaborar con una ARL. En una unidad residencial, pues primero tienen que, la familia, ¿no? Es la que se tiene que aislar y ya tomar medidas con la secretaría. Cuando la Secretaría de Salud va a ese lugar, deben hablar con esas personas de la Secretaría de Salud para ver qué lineamientos deben seguir. Ya ellos les dirán cómo deben seguir. Deben aplicar también resolución 666, de desinfección de manos, desinfección pues de zapatos al entrar de las personas, y hablar con Secretaría de Salud, porque
Secretaría de Salud estar haciendo revisión permanente de que las personas estén aisladas, ¿no? Entonces, cuando van a revisar la familia que esté aislada, deben buscar a estas personas de la Secretaría de Salud para poder que ellos les den apoyo. Más preguntas por aquí. ¿Se debe tener una planilla para parte de...? Sí, deben de tenerle planilla normal, la deben de tener porque es un trabajador de tu empresa. Entonces, en cualquier momento se enfermó, así esté aislado, debes de saberlo porque también la ARL, todos, o sea, esa persona sigue ahí y tienen que hacerle seguimiento con la Secretaría de Salud, así esté haciendo trabajo remoto. Sigue siendo de la empresa, entonces no podemos, bueno, lo dejamos ya allá en la casa, no. Tiene que estar dentro del lineamiento de hacerle pues la planilla para que cuando revisen, perdón, la Secretaría de Salud se dé cuenta de que también estás al pendiente de esas personas que tienes allá a un lado. Roja. Roja, por ahora debe ser roja. La caneca porque el tapabocas está infectado con saliva cuando tú hablas y respiras, y ahí entonces están los contaminantes. Debe ir a caneca roja. Las IPS de salud aplican la 666, pero ahí pues las IPS tienen que tener resolución 666 y hay ¿cómo era? Una circular, creo que es la 001, no estoy muy segura, voy a averiguar, que es para salud, ¿no? Igual, las personas que trabajamos en salud siempre hemos tenido protocolos de bioseguridad, siguen vigentes, no han cambiado, han mejorado, que es diferente. Pero todo lo que tenga que ver con salud, ya siempre hemos manejado bioseguridad, hemos manejado caretas siempre, gorro, guantes, tapaboca, cofias en algunos lugares, el uniforme, la bata, sino que ahora pues es el overol completo, ¿no? Entonces deben reñirse a la resolución 666, pero también hay unas normas, creo que es la 001. Voy a averiguar y cuando tengamos nuestra siguiente revisión, pues le estaré informando bien qué es lo que debe de hacer. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, ¿verdad? Sí, creo que... Bueno, no, darles los agradecimientos a todos los asistentes, a la doctora, muchísimas gracias por la intervención, por la información. Continuar en una segunda sesión con la estructuración documental como tal, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a la doctora. Si no es más, yo creo que finalizaríamos allí la reunión. No sé si tengan algo por decirme. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Algo que les haya quedado, que quisieran que de pronto en una siguiente clase lo revisemos. Ustedes me dirán qué les pareció. Creo que les hablé de algo que no es de la resolución muy específicamente, pero pues son cosas que la gente de pronto no tiene muy al pendiente, ¿no? Y hay que tenerlas bien explicaditas. Listo, doctora, no, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedó ahí como el abrebocas para una segunda sesión. Ya para entrar en materia, esta fue como una puesta en el contexto y digamos muchos tips y muchos detalles que, como usted bien lo dice, doctora, no se tienen en cuenta al momento de la implementación de los protocolos, ¿sí? Entonces, vale, muchísimas gracias, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a la doctora Lina Marcela. Estaremos entonces ya programando la nueva sesión, informándoles a todos. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Hasta luego, que estén bien todos. Gracias, doctora, que esté muy bien. Hasta luego.